Octubre en aquel pueblo olvidado por el tiempo tenía un olor a humedad que se metía en los huesos. Las lluvias caían sin cesar, como si el cielo quisiera arrastrar consigo todo rastro de luz y esperanza. Yo, Daniel Herrera, acababa de mudarme a esa casa, una construcción antigua de 3 pisos que parecía más un monumento al abandono que un hogar. Imagen de Daniel cargando cajas pesadas, puertas crujientes, tablas que crujen bajo sus pies. La cámara enfoca las grietas en las paredes y telarañas en las esquinas. Ver al principio todo parecía un reto emocionante. La compré a precio de ganga, y aunque el pueblo entero parecía susurrar historias extrañas sobre la casa, yo me sentí un intrépido explorador entrando en un castillo maldito. Nadie hablaba con naturalidad sobre ella, los vecinos desviaban la mirada, caminaban rápido, e incluso cerraban sus ventanas cuando pasaba. Pero yo me reía de esas supersticiones pensando que la mente humana siempre exagera lo desconocido. Corté a Daniel caminando por un pasillo oscuro, la luz de su linterna temblando sobre las paredes cubiertas de moho. Los primeros días fueron raros. Solo pequeños detalles me inquietaban, un crujido inexplicable detrás de mí, sombras que parecían moverse cuando parpadea, la sensación constante de ser observado. Intenté racionalizar el viento, las ratas, el eco de mis propios pasos. Pero algo profundo, algo primitivo dentro de mí me decía que no estaba solo, que la casa me estaba mirando. Corté rápido a Daniel subiendo al desván, polvo levantándose en el aire, luces parpadeando por la lámpara rota. Una noche, mientras revisaba unas cajas en el desván, escuché un susurro, apenas un hilo de sonido al principio, tan débil que dudé si mi cerebro lo había inventado. «Daniel». Susurró la voz, áspera, profunda, resonando dentro de mi cráneo más que fuera de él. Me giré lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho, pero no había nadie. El frío que recorrió mi espalda fue como un cuchillo invisible. Intenté convencerme era mi imaginación nada más. Pero había algo en esa voz, algo familiar, demasiado familiar, como si supiera quién era yo en lo más profundo. La cámara gira alrededor de Daniel, mientras las sombras empiezan a alargarse de manera imposible, paredes que parecen respirar. A partir de esa noche, los susurros se intensificaron. Ya no estaban confinados al desván. Se filtraban por los pasillos, aparecían en los rincones de mi visión periférica, me seguían al baño, al dormitorio, incluso cuando intentaba concentrarme en el trabajo. Eran insistentes, casi insistiendo en que los escuchara, que reconociera algo que yo todavía no entendía. Caminaba por los pasillos y sentía que la oscuridad misma se movía detrás de mí, respirando, acechando, arrastrándome hacia el sótano. Corté a la cámara descendiendo lentamente por las escaleras del sótano, con sonido de cadenas y susurros mezclados con viento. Una noche, el impulso de curiosidad me venció sobre el miedo. Bajé al sótano. El aire estaba denso, cargado de humedad y polvo, como si nadie hubiera respirado allí por décadas. En el centro de la habitación, apoyado contra la pared, un espejo antiguo, sin marco, alto e imponente. Su superficie parecía absorber la escasa luz de la linterna. Corte a primer plano del espejo, la cámara reflejando apenas sombras, un sonido sutil de respiración que no pertenece a Daniel. Cuando me acerqué no vi mi reflejo. 5 y a un hombre, pálido, con ojos hundidos y una sonrisa torcida que parecía imposible de describir. Moví un pie hacia atrás, y él lo hizo también, como si estuviéramos sincronizados por una fuerza invisible. Sentí un escalofrío profundo, más allá del miedo físico, parpadeó y desapareció. Solo quedaba el reflejo de mi rostro pálido y sudoroso, como si nada hubiera pasado. La cámara hace un paneo rápido hacia la puerta del sótano que se cierra sola, dejando a Daniel atrapado en la oscuridad. Esa misma noche los sueños llegaron, pesadillas que me arrancaban del sueño antes de despertar. Sonaba que la casa se extendía infinitamente, pasillos que giraban y retorcía la realidad, paredes que se cerraban sobre mí, susurrando secretos que solo yo podía escuchar, secretos sobre mi pasado, mis miedos más íntimos, cosas que nadie más conocía, y al despertar, la sensación de que alguien había tocado mi hombro permanecía.
La línea entre lo real y lo imaginado empezaba a borrarse. Corté a Daniel en su cama, mirando al techo, sudando, ojos abiertos, sombras moviéndose en las paredes, susurros persistentes en off. Pero la casa no era solo un edificio abandonado, era algo vivo, algo que sabía mis pensamientos, que estudiaba mis miedos y los amplificaba. Cada día me sentía más atrapado en una red invisible de tensión y oscuridad, cada sombra más amenazante que la anterior. La llegada de la sombra había comenzado, pero los días que siguieron fueron un descenso silencioso hacia la locura. Cada vez que pasaba frente al espejo, la figura aparecía, primero solo como un destello, una sombra en el borde de mi visión. Luego, cada vez más nítida, más insistente. El hombre del espejo ya no se limitaba a observarme, parecía estudiar e analizar cada miedo que había escondido toda mi vida. Movía los labios, pero no escuchaba sonido alguno. Solo podía sentir sus pensamientos como cuchillas que atravesaban mi mente. Corté a Daniel acercándose al espejo, sus manos temblando, reflejo que parpadea y distorsiona su rostro. Intenté cubrirlo, taparlo con sábanas, moverlo a otro rincón del sótano. Al día siguiente, la sábana estaba tirada en el suelo y el espejo limpio, impecable, como si nadie hubiera tocado nada. La figura estaba allí más cercana, más amenazante. Sus ojos, ahora negros como pozos infinitos, me seguían y su sonrisa torcida y paciente parecía llamarme, invitándome a acercarme, a entrar en él. Corte rápido, Daniel revisando cajas, descubre un diario antiguo escondido detrás de tablas sueltas. Cámara hace un primer plano de las páginas amarillentas. Pero fue entonces que encontré el diario. Pertenecía a Martín Alvarado, el propietario original de la casa, desaparecido misteriosamente en 1925. Sus palabras estaban escritas con tinta manchada y temblorosa, como si la desesperación se hubiera derramado sobre cada línea. Hablaba de un espejo, no solo un objeto, sino un portal. Un objeto capaz de reflejar tu imagen y tu esencia, tus miedos más oscuros, y luego arrastrarte a un mundo paralelo de pesadilla donde las sombras vivían y se alimentaban del terror humano. Cada entrada terminaba con la misma frase, como un grito contenido: el espejo tiene hambre, y yo ya no puedo escapar. Corté a Daniel leyendo en la cama, luz de lámpara parpadeante, sombra de la figura reflejada en la pared detrás de él. Esa noche la casa cambió de manera tangible. Las luces comenzaron a parpadear con una cadencia imposible, los susurros se volvieron más claros, más insistentes, y sentí que la temperatura bajaba a un frío que quemaba. El espejo brilló con un resplandor azul helado que parecía atravesar mis ojos y llegar directamente a mi alma. Y entonces la figura apareció frente a mí, Martín Alvarado, o lo que quedaba de él. Sus ojos eran ahora pozos negros, vacíos, infinitos, y su voz resonó dentro de mi mente, no con palabras audibles, sino con pensamientos que me obligaban a escuchar. Corté a Daniel retrocediendo, respiración acelerada, cámara temblando ligeramente para dar sensación de vértigo. El espejo ofrecía un pacto, poder conocer todo lo que deseara, todos los secretos del mundo, a cambio de mi reflejo. La idea de perderme a mí mismo, de desaparecer, era aterradora, pero también irresistiblemente tentadora. Durante días no pude dormir, obsesionado por la figura, por el conocimiento que parecía susurrarme. La locura comenzaba a filtrarse en cada pensamiento, en cada parpadeo. Corté a Daniel mirando alrededor de la casa, pasillos que se alargan, puertas que cambian de lugar, sombras que se retuercen en los rincones. Pero pronto la casa misma se volvió enemiga, los pasillos se alargaban de manera imposible, las habitaciones cambiaban de posición cuando no miraba, y cada reflejo, cada sombra, parecía contener miles de ojos vigilándome. Veía cosas que no podían existir, figuras atrapadas dentro del espejo, gritando, sus manos intentando salir, dedos que golpeaban el cristal con desesperación. Cada reflejo era un mundo propio, un universo donde el terror era la única ley. Corté a primer plano del espejo, múltiples rostros reflejados, todos gritando, todos mis propios miedos multiplicados. Pero entonces entendí la verdad. La figura no era Martín. Martín era solo un eco, un vestigio. Lo que habitaba el espejo era una manifestación de mis miedos más profundos, moldeada por la casa, alimentada por mi obsesión.
La casa no solo me observaba, me estudiaba, me manipulaba, y cada noche me sumía más en su oscuro dominio. Corté a Daniel intentando romper el espejo con un martillo, pero la superficie no se astilla, solo se multiplican los reflejos. Intenté destruir el espejo, arrancarlo del sótano, romperlo en 1000 pedazos. Nada funcionó. Cada golpe provocaba grietas que reflejaban infinitos rostros míos, todos gritando, todos atrapados, todos aterrorizados. Y entonces escuché la voz final, un susurro que no estaba solo en mi mente, sino en cada fibra de mi cuerpo. Ahora eres parte de nosotros. Corté a cámara lenta, Daniel cayendo de rodillas, respiración entrecortada, la figura acercándose lentamente y sombras que emergen de las paredes. Pero la sensación era de total impotencia. Cada reflejo del espejo me llamaba, me arrastraba hacia la superficie, hacia un mundo donde la oscuridad era absoluta y donde mis gritos se perdían entre miles de almas atrapadas. Intenté huir, correr por la casa, pero los pasillos giraban sobre sí mismos, las escaleras se retorcían como serpientes, y cada puerta que abría me devolvía al sótano, al espejo, al mismo rostro que me esperaba con sonrisa torcida. Corte final de la escena, cámara girando alrededor del espejo, reflejando infinitas versiones de Daniel, cada una más aterrorizada que la anterior, mientras los susurros aumentan hasta un crescendo casi insoportable. La casa ya no es solo un lugar, es un laberinto vivo, una prisión de sombras que se alimenta de los miedos humanos. Cada reflejo, cada grieta, cada figura atrapada dentro del cristal es un recordatorio de que la curiosidad puede ser mortal. Yo ya no soy solo Daniel Herrera, soy uno de ellos, un eco más entre los infinitos rostros que habitan el espejo observando, esperando. Corte a diferentes reflejos del espejo, cada uno moviéndose ligeramente, parpadeando con ojos que parecen seguir al espectador. Y tú, que quizás me escuchas ahora, tal vez alguna vez encuentres un espejo antiguo en una casa olvidada. Recuerda esto, no todos los reflejos muestran lo que eres, algunos muestran lo que quieren que veas. Algunos esperan paciente hambrientos por la próxima víctima que se atreva a mirar. Corte final, un susurro casi inaudible que dice Daniel, mientras la pantalla se oscurece lentamente, dejando solo el sonido del viento y un latido que aumenta y se detiene abruptamente. Porque una vez que cruzas el umbral del miedo, nunca vuelves a ser el mismo. Y a veces mirar tu propio reflejo es la peor decisión que jamás puedas tomar. Fade out. Silencio absoluto.